Cordial saludo, estimados compañeros y tutores. Somos el grupo 13 del curso seminario de Pedagogía y Didáctica Intercultural 4 de la Maestría en Educación Intercultural de la UNAM. A continuación, damos inicio a la presentación de la fase 1, Análisis crítico de la pedagogía interculturales. De esta primera diapositiva pueden observar los nombres de quienes integramos el grupo: Daniela Chico Silva, Sandra Milena Cotazo Fernández, Luz Miriam Gómez Erazo, Exxon Camilo Moreno Díaz y quien les habla, Lidia Leonor Benavides Enríquez. El propósito de esta consiste en identificar y analizar los enfoques y estrategias en educación intercultural, reflexionando sobre su impacto en contextos educativos diversos. Para ello, cada uno de nosotros realizó la lectura de los contextos orientadores y participó en el foro con un análisis individual de la situación problema, lo cual nos permitió reconocer los retos actuales de la pedagogía en escenarios culturalmente diversos. Posteriormente, construimos acuerdos colectivos que hoy presentamos en este video, con el fin de dar respuesta a las preguntas planteadas en la guía y fortalecer la comprensión de las pedagogías interculturales desde una perspectiva crítica. De esta manera damos inicio a nuestra exposición, que recoge el trabajo colaborativo del equipo y busca aportar a la construcción de una educación pertinente, inclusiva y transformadora. Reflexión argumentativa de un problema intercultural en contextos diversos. Uno de los principales problemas educativos en contextos diversos es la falta de inclusión real de los saberes y culturas propias de los pueblos. Aunque existe un reconocimiento legal de la multiculturalidad, en la práctica muchas veces las escuelas siguen reproduciendo un modelo homogéneo y centralista que desconoce las lenguas, historias y cosmovisiones de la comunidad indígena, afrodescendiente y rural. Este problema no solo genera desigualdad, sino que también limita la construcción de una identidad cultural sólida en los estudiantes. Frente a ello, la pedagogía intercultural plantea un reto: transformar la escuela en un espacio de diálogo de saberes donde lo académico se encuentre igual con los conocimientos ancestrales y comunitarios. La reflexión que nos queda es que la educación intercultural no puede ser solo un discurso, sino una práctica concreta que garantice la inclusión, el respeto y la valoración de la diversidad como para la transformación, digamos, que conlleve a formar ciudadanos críticos y comprometidos con una sociedad más justa y plural. En esta diapositiva presentamos dos de los planteamientos que emergen en el análisis de la situación problema. En primer lugar es el diseño de currículos interculturales, los cuales deben reconocer e incluir las historias, las lenguas y la cosmovisión y la simbología de los pueblos. Esto significa superar el currículo homogéneo y abrir paso a contenidos que dialoguen con la diversidad cultural y la identidad comunitaria, como lo plantea Medina al referirse de las pedagogías insumisas. En segundo lugar, destacamos la pedagogía del territorio, que busca el aprendizaje con la defensa de la tierra y con los procesos participativos, en lo que las comunidades y los estudiantes se reconozcan como protagonistas. Esta visión responde al llamado de autores como Pitré, quien advierte que solo una educación situada y contextualizada puede responder a los retos de inclusión y justicia social en escenarios interculturales. En el análisis colectivo de la situación problema, identificamos dos ejes fundamentales. El primero corresponde al diseño del currículo interculturales. Esto implica que el currículo escolar integre la memoria histórica, las lenguas propias, las prácticas comunitarias y los símbolos culturales de los pueblos, con el fin de que los estudiantes encuentren en la escuela un espacio de reconocimiento y valoración de su identidad. El segundo eje es la pedagogía del territorio. Aquí entendemos que el aprendizaje no puede desligarse del contexto, por lo cual debe estar vinculado a la defensa de la tierra, a los procesos de participación en la construcción colectiva de conocimiento. Este planteamiento coincide con la propuesta de Herrera y Lima de formas y desde para la diversidad,
reconociendo que el territorio es también un aula viva que potencia la transformación social. En este punto de la presentación queremos resaltar dos propuestas que sintetizan nuestro análisis. La primera es el diseño de currículos interculturales, que no se limita a incluir la diversidad como adorno, sino que hacen de las lenguas cosmovisiones e historia de los pueblos del corazón de la enseñanza. Así, el currículo se convierte en un puente entre la escuela y la comunidad, entre el conocimiento académico y los saberes ancestrales. La segunda propuesta es la pedagogía del territorio. Este enfoque reconoce que aprender también es defender la tierra, dialogar con la comunidad y participar activamente en la construcción de alternativas educativas, tal como lo señalan las pedagogías críticas latinoamericanas. Se trata de formar sujetos capaces de transformar su realidad y fortalecer el tejido social desde la escuela y el territorio. Cordial saludo, mi nombre es Luz Miriam Gómez Erazo, docente de Maestría en Educación Intercultural. A continuación les vamos a presentar las respuestas a las preguntas solicitadas en la guía, para lo cual hemos venido desarrollando un trabajo colaborativo con el resto de compañeros. Bueno, a mí me correspondió la pregunta: ¿cuál es el reto de la pedagogía en estos contextos tan diversos y demandantes de una educación intercultural pertinente y de calidad? Bueno, el principal reto de la pedagogía en contextos tan diversos y demandantes es dejar atrás los enfoques homogéneos y colonizadores que todavía marcan la escuela y así pues avanzar hacia una educación verdaderamente intercultural, pertinente y de calidad. Esto implica no solo reconocer la diversidad cultural, sino trabajar desde ella, integrando los saberes locales, las cosmovisiones y las memorias históricas de las comunidades como referentes válidos en el proceso educativo. Como lo señalan autores como Herrera y Lima, se trata de asumir una pedagogía planetaria e intercultural crítica, que no se quede en la simple visibilización de las tradiciones, sino que las convierta en motor de aprendizaje con sentido. O sea, el gran desafío entonces para nosotros como docentes es construir prácticas pedagógicas contextualizadas que fortalezcan la identidad, promuevan el diálogo de saberes y hagan de la diversidad una potencia transformadora para la escuela y en sí pues para la sociedad. Ante la pregunta si es necesario pensar en nuevos planteamientos o procesos pedagógicos, teniendo como referente a estas pedagogías, ¿por qué y cuáles serían estos planteamientos? Consideramos que es absolutamente necesario y urgente pensar en nuevos planteamientos pedagógicos, teniendo en cuenta referentes a la pedagogía crítica, decolonial y en especial a la pedagogía intercultural. Los modelos tradicionales de educación han demostrado ser poco suficientes para responder a la complejidad de la sociedad diversa, donde persiste la exclusión y la homogenización cultural. Como sostiene Pitre 2020, el gran reto actual es lograr una inclusión genuina que vaya más allá de la integración física en las aulas, para convertirse en un reconocimiento y valoración de las diferencias culturales, históricas y sociales. Este llamado a la acción no es opcional, sino más bien una exigencia ética para construir sistemas educativos verdaderamente justos y democráticos. Pedraza 2021 nos manifiesta que las pedagogías críticas americanas son una respuesta directa a las realidades de la opresión y marginalidad en nuestro continente. Él argumenta que no se puede aplicar modelos universales que ignoren contextos locales específicos. En esta misma línea, Herrera, Labra y Lima 2021 enfatizan que la formación docente convencional suele estar desconectada de estas realidades, reproduciendo un currículo único que invisibiliza los saberes y las pedagogías propias de las comunidades.
Por ello, insistir en los viejos modelos significaría, de manera consciente o inconsciente, continuar con un proceso de colonización del conocimiento. Frente a este diagnóstico, los planteamientos deben orientarse en primer lugar hacia una interculturalización crítica de la formación docente. Herrera y también Lima en 2021 nos proponen que los educadores deben formarse para ser mediadores y articuladores de saberes. Deben ser capaces de dialogar con los conocimientos comunitarios. En segundo término, también hacen referencia a una pedagogía situada y territorial, como lo sugiere Pitre 2020, donde el aprendizaje se vincule con el contexto, la memoria histórica y las luchas específicas de las comunidades, transformando la escuela en un espacio relevante para la vida. Por lo anterior, la urgencia de estos procesos pedagógicos radica en un potencial transformador. No se trata de simples ajustes metodológicos, sino también de un cambio de paradigma que recogen estas pedagogías para que se aspire a una descolonización del saber y a la construcción de una educación que no reproduzca desigualdades. El camino, tal como lo delinean y nos lo plantean estos autores, implica formar docentes como agentes de cambio, capaces de tejer diálogos entre conocimientos y de impulsar prácticas educativas que destaquen la diversidad como pilar de una sociedad más inclusiva y humana. En esta diapositiva presentamos las referencias bibliográficas que respaldaron nuestro trabajo. Como pueden ver, incluimos los textos de Herrera y Lima 2021, quienes plantean la formación docente desde y para la diversidad. El aporte de Pedraza 2021, con las pedagogías críticas americanas y el documento de Pitre 2020 sobre educación intercultural e inclusión en los territorios escolares. Estas fuentes fueron fundamentalmente para el análisis, la situación problema y comprender los retos de la pedagogía en contextos diversos, así como para identificar las pedagogías emergentes en el siglo XXI. Con esto concluimos nuestra presentación y reiteramos que la construcción de una pedagogía intercultural crítica y situada es indispensable para responder a las demandas culturales en la educación. Muchísimas gracias.